Ahora nos toca tocar un nuevo tema, como es lo habitual en estos videos, y la verdad es que este me parece quizá de los más actuales que hemos subido. Tiene el objetivo de responder a una pregunta: ¿cómo plantear hoy, no ayer, hoy, la cuestión de Dios, especialmente en el ámbito de las escuelas y de las universidades católicas? Existen dos posturas para plantear la cuestión de Dios. En mi opinión, una funciona y la otra, al menos en mi experiencia, no o no tanto. Bien. Cuando digo que funciona, no me refiero a que lava el cerebro, no, nunca. Nosotros no tenemos que imponer, no lavamos cerebros, nosotros planteamos, proponemos, y desde ahí, ¿verdad? El estudiante, cuando descubre la evidencia de Dios, con toda libertad, dice: yo creo, o sigue su camino. Nosotros sí que queremos claramente evangelizar, claramente compartir la fe, pero no es desde una metodología turbia, sino aquí está esta evidencia, ¿qué piensas de ella, no? Bien. Lo que se hace normalmente es empezar de la Biblia a la ciencia, de la teología a la filosofía. Se empieza explicándoles a los estudiantes ciertas citas bíblicas y de ahí se pretende poder descubrir la huella de Dios en la ciencia, pero se parte de Dios directito y sin escalas. Esto no es, en mi opinión, la respuesta o la vía más clara. Yo pienso que la clave nos la da la escolástica y en concreto Santo Tomás de Aquino. Yo creo que todos estarán de acuerdo en que mi fundamento no es poca cosa. Bien, Santo Tomás de Aquino decía que debía de hacerse al revés. Primero, partir de lo que la persona que me está escuchando conoce. Es decir, si se trata de una persona que no tiene fe, hay muchos estudiantes que no la tienen, y no porque sean malos, sino porque en el 80% de los casos pues no han encontrado a alguien que se las muestre de forma completa o contundente. Bueno, cuando nos encontramos en esa situación, lo que se propone es el orden inverso. No es de la Biblia a la ciencia, ni de la teología a la filosofía, sino al revés. De la ciencia a la Biblia, sin confundir sus objetos de estudio, y de la filosofía a la teología. Así lo hace la escolástica. La escolástica primero empieza mostrando las características de Dios en el sistema solar o, por ejemplo, en las matemáticas. Un ejemplo escolástico sería: antes de decirte que Dios es infinito, te hablo del infinito en los números. Cuando comprendes que los números son infinitos, aceptas el infinito. Y si aceptas el infinito en los números, te será más fácil situarlo en la cuestión de Dios. Y por supuesto, ahí entraría todo el fundamento bíblico, que es su palabra. Aquí nadie está reduciendo el fundamento bíblico. Simplemente decimos si debemos de partir primero del fundamento bíblico o comenzar explicando lo que hay en la naturaleza. Pensamos, como Santo Tomás, que primero explicamos o introducimos a través de la naturaleza y ya de ahí, por supuesto, el fundamento bíblico. Aquí, entonces, vamos a ir ubicando que el primer paso debería de ser de la filosofía a la teología. Ejemplo, narrar cómo fue evolucionando el concepto de Dios desde la cuestión filosófica. Explicarles la postura politeísta, porque aunque nosotros somos monoteístas y no la aceptamos, fue un comienzo, fue una primera búsqueda, y habría de que explicar eso primero. Una clase de religión debería de empezar desde el concepto filosófico de Dios y desde los politeístas, para luego pasar a Genófanes, que para muchos es el primer teólogo de la historia y es el primer teólogo monoteísta. Él, sin ser cristiano, ya nos está hablando de
que hay un solo Dios. Ya la cosa va cambiando. Todavía no aparece Jesucristo, todavía no ha nacido, pero ya vamos acercándonos, ¿sí? Precisamente por eso San Agustín retomó a Platón y Santo Tomás retomó a Aristóteles. Ellos no iban de la teología a la filosofía, iban primero desde la filosofía a la teología, sin confundir el objeto de estudio de una y de la otra, más bien como dos capítulos, uno después de otro, que llevan a un complemento. Entonces, para mí habría que empezar explicando los tipos de teístas, posteriormente llegar a Genófanes, ¿sí? Y de ahí, evidentemente, nos podemos situar en las características de Dios o la huella de Dios en la naturaleza. Si decimos que Dios es infinito, primero explica el infinito en los números. Si decimos que Dios es, como lo creemos, la imagen de la estética, de la belleza y demás, bueno, primero muéstrales un paisaje. Ahí está la huella de esa estética. Si decimos que Dios es vida, pues primero muéstrales el ciclo del embarazo, que ahora hay videos excelentes que permiten ver cómo se va generando la vida. Si decimos que Dios va más allá del tiempo y del espacio, primero explícales la noción de tiempo y la noción de espacio. Cuando queda claro el origen de la vida, y ahí nos apoyamos de la biología, cuando queda claro el signo de infinito, y ahí nos apoyamos en las matemáticas, cuando queda clara la primera pregunta sobre Dios, y ahí nos ayudamos de la filosofía, entonces podemos pasar a la Biblia, a la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y entonces sí, aparece Jesús y lleva toda esa explicación que se va a ir dando a lo largo de un semestre a su culmen, a su punto más alto. Y entonces ahí las citas bíblicas se deben de explicar con lujo de detalles como palabra de Dios, como palabra revelada. Pero es muy diferente llegar a la conclusión de que Dios es infinito si primero lo ubicamos en la ciencia, en la naturaleza, a que si lo hacemos directamente con un texto espiritual que es verdadero, lo creemos firmemente, pero que nuestro interlocutor no te va a aceptar en primera instancia. Entonces, lo que nos enseña la escolástica, y ese es el objetivo de una metodología renovada de cómo debe de ser una clase de religión, es primero de la filosofía, luego a la teología, y ya en la teología la figura de Dios revelado por Jesucristo, con esa claridad y como lo enseña la Iglesia, como lo enseña la fe católica. Pero no pretendamos, frente a estudiantes que están en una etapa de ateísmo, de agnosticismo, ¿verdad?, convencer o plantear la evidencia directamente desde lo espiritual. No se puede abordar de golpe porque tenemos que hablar en su propio lenguaje, tenemos que partir de sus propias preguntas. Antes de poderles explicar quién es Jesús y la historia de la salvación, pues primero hay que responder a una primera pregunta: ¿existe Dios? Una vez que damos nuestras razones de por qué creemos que existe, entonces, claro, hay que pasar a la figura de Jesús con toda su riqueza humana, espiritual y divina. Es el Dios hecho hombre, el que entra a formar parte de nuestra historia. Pero para poder comprender a Jesús, primero hay que comprender la existencia de Dios. O sea, que nos toca retomar la escolástica. Porque muchas veces nos damos de topes cuando en realidad la Iglesia en su experiencia ya lo tiene resuelto. Y primero hay que explicar en la naturaleza la huella de Dios y después quién es Dios revelado por Jesús. Ese orden y no otro es el que, al menos en mi experiencia, provoca que el estudiante se plantee libremente, objetivamente, la posibilidad de la cuestión de Dios. Aquí no es lavar el cerebro, es te propongo y aquí está mi evidencia, la que yo creo, la que yo vivo, te la regalo, ya es cuestión tuya si la aceptas o no, cuestión tuya, 100%, pero aquí está el caminito de cómo vamos llegando a esa concepción de Dios.
Porque si nos saltamos las etapas, si no sabemos de filosofía, si no nos planteamos esos argumentos, pues es endeble y con justa razón estaríamos presentando el capítulo 2 habiendo borrado el capítulo 1 y así no hay quien entienda y así no hay quien esté en contexto. Nuestro maestro en este sentido es Santo Tomás de Aquino. Por eso las 5 vías. Santo Tomás, antes de hablar de Jesucristo, plantea la existencia de Dios con las vías y ya de ahí, por supuesto, todo el contenido de la revelación. Aquí no estamos desplazando a la revelación, simplemente estamos preparando el terreno para una mayor comprensión acerca del mensaje de Jesús. Pues ojalá que este breve video pueda servir a los maestros de religión para replantear, sí, la fe y presentarla de una manera positiva, pero bien articulada, que responda a las dudas normales que todos en algún momento tuvimos y que ahorita son parte de su etapa de estudiantes. De manera que aquellos que ya se afirman como católicos sean confirmados en su fe y aquellos que no están en esta etapa, pues por lo menos tengan los elementos para hacerse la pregunta. Finalmente, la evangelización comienza con una pregunta. ¿Quién es Dios para ti? ¿No? Y eso es evangelizar, y eso es compartir nuestra fe respetando el propio proceso de la persona. Aquí no estamos hablando de matizar la existencia de Dios o de esa evangelización de no hay que hablar de Jesús, solo labor social. No, aquí hay que proponer a Jesús. Sí, es claramente, pero para llegar a ese punto se sugiere, se recomienda el método que fue característico en la escolástica y que también nos puede servir